En este curso te enseñaré a usar y a comprender el editor de degradados. Lo usaré en muchos de los tutoriales que haré sobre Photoshop y para ahorrar tiempo te mostraré cómo crearlos sin necesidad de que yo los haga en cada uno de ellos. Habrá ocasiones en que haga degradados simples donde use dos o tres colores, pero también haré degradados complejos donde incluya demasiados colores. Aquí es donde hacerlos paso por paso me haría perder mucho tiempo en el video, tiempo que puedo aprovechar en otras cosas. Por eso en este curso te dejaré claras las bases para crear degradados y cómo funciona el editor de los mismos, y en mis tutoriales solo escribiré en pantalla los colores que uso, así como los valores de posición, transparencia, etcétera. Todo esto lo vas a comprender a continuación. Primero dejaré claro lo que es un degradado. Aquí tengo unos ejemplos. Photoshop le llama así a la fusión gradual de dos o más colores. Por ejemplo, un degradado muy usado es el que va del color negro al blanco o viceversa. Estos colores los usaremos comúnmente con máscaras de capa. De hecho, ya lo he usado para esto en tutoriales anteriores. Vemos aquí varios ejemplos de degradados. El primero de ellos es como el que te acabo de mencionar. Es de un color blanco a negro o de negro a blanco, como quieras verlo. Es exactamente lo mismo. Como dije, un degradado es la fusión entre dos o más colores. Y esto es de forma gradual. Estamos viendo, por ejemplo, aquí cómo al inicio empieza con un color blanco y conforme va avanzando hacia el color negro, ese color blanco se hace gris y cada vez un gris más oscuro hasta que llega al color negro. Si lo vemos desde otra perspectiva, empezando por el color negro, es al revés. El color negro vemos cómo se va convirtiendo en tonalidades de gris hasta llegar al color blanco, que es el final del degradado. Tenemos aquí un degradado más complejo que usa varios colores y además tiene un ángulo de 45 grados. En el primero estamos notando cómo esa variación del color se va haciendo de forma vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y en este otro degradado que tiene varios colores es en dirección diagonal, exactamente a 45 grados. Tenemos aquí uno diferente que tiene una orientación horizontal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Estos primeros tres degradados son lineales, así se le llaman porque prácticamente los colores van cambiando línea por línea. Tenemos diferentes tipos de degradados como este que está aquí abajo del círculo rojo. Este es un degradado radial. En vez de crear líneas horizontales, verticales o diagonales como lo que estamos viendo arriba, este va creando círculos. Este degradado va de un color rojo a un color blanco. Estamos viendo cómo crea un efecto como de una esfera y precisamente se usa para crear este efecto de esfera con círculos. Al usar degradados radiales en círculos, creamos el efecto de una esfera. El siguiente degradado tiene un efecto que se conoce como reflejado. Lo que hace este estilo de reflejado es básicamente crear el degradado que nosotros seleccionamos y a partir desde donde lo creamos se refleja en la otra zona exactamente lo mismo. Si tomamos como referencia el centro de este círculo, estamos viendo un color blanco que va a negro y vemos cómo hacia el lado opuesto es exactamente lo mismo, de blanco a negro. Este es un degradado reflejado. Nosotros únicamente hacemos el degradado con dos colores, que es de blanco a negro, y automáticamente se va a crear este efecto que es como de negro a blanco y de blanco a negro. Por último tenemos el degradado que se conoce como diamante. Creo que visualmente se ve a qué se refiere esto de diamante. A diferencia de los primeros degradados que son creados a partir de líneas o de este otro que son pequeños círculos de diferentes colores o tonalidades de un color, este se crea con rectángulos que se van fusionando también. Este degradado, por ejemplo, va de un color amarillo a otro que es más intenso. Vemos claramente cómo se alcanza a ver esos pequeños rectángulos que empiezan a formar como una especie de bisel, que es lo que le da el nombre de diamante. Parecería que tiene profundidad, como si fuera una figura en tercera dimensión. El editor de degradados lo veremos en diversas herramientas o estilos. De hecho, hay una herramienta con ese nombre, degradado, es la que se encuentra aquí y es la que tengo seleccionada en este instante. Vemos cómo en la parte superior aparece una zona donde se va a seleccionar o crear un degradado.
Vemos en la barra de título cómo dice editor de degradado. Este editor lo vamos a ver en varias herramientas o zonas de Photoshop. Es exactamente el mismo. Voy a cerrar esta ventana. Si te fijas en el panel de capas, tengo varias capas. La primera de ellas es una capa normal que tiene un degradado de blanco a azul. Este degradado lo creé con la herramienta de degradado precisamente. Únicamente lo que vamos a hacer es seleccionar el degradado que vamos a aplicar, presionar OK, seleccionar el tipo de degradado según los que ya vimos. En este instante está seleccionado el degradado lineal y después vamos a seleccionar la capa donde aplicaremos el degradado y crear una línea recta que nos va a indicar dónde va a empezar dicho degradado y dónde va a finalizar. Por ejemplo, voy a suponer que quiero que inicie en esta esquina y finalice en esta otra. Voy a hacer esa línea, lo suelto y automáticamente se crea un degradado que no estoy viendo porque la capa esta que está aquí está cubriéndolo. Voy a ocultarla temporalmente y voy a hacer nuevamente lo que te mostré, pero ahora desde otro ángulo, de esta esquina a esta otra. Estamos viendo cómo se crea el degradado de azul a blanco, que es el que tengo seleccionado aquí. Nota que la distancia tiene que ver mucho porque si creo una línea más corta, ve lo que va a pasar. El degradado se aplica únicamente a esa línea. Si es de azul a blanco, significa que tomará esa distancia de azul a blanco y el resto de la zona del lienzo se va a colorear del último color, que en este caso es un blanco. Siempre el degradado tomará la distancia de la línea que creemos y de igual forma la dirección. Aquí, por ejemplo, forma vertical, forma horizontal. Manteniendo presionada la tecla mayúsculas, se crea una línea vertical u horizontal perfecta. También en diagonal. Si cambiamos el estilo de degradado, lógicamente se va a crear un degradado diferente. Estamos notando cómo se crea ese pequeño círculo y el centro del círculo empieza justo en el primer clic, que es esta zona. Lo suelto y vemos cómo aquí empiezan a crearse los círculos. Si selecciono un tipo de degradado diferente, por ejemplo este otro, y lo creo, vemos lo que pasa. Aplicar un degradado es algo muy fácil, como puedes ver. Lo difícil es crearlo y es lo que te voy a enseñar en este curso. Voy a dejar como estaba anteriormente el color del degradado. Con la herramienta de degradado entonces podemos crear un degradado, sin embargo tiene una desventaja y es que no podemos modificarlo de forma manual. Tendremos que literalmente borrar el degradado que hicimos y escribir otro encima de él. Hay formas más flexibles para crear degradados, como esta que tengo aquí. Esta es una capa de ajuste, la creamos desde este botón. Vemos cómo aparece una opción que dice degradado. La ventaja es que este degradado puede ser editado posteriormente. Únicamente hacemos clic en la miniatura esta que aparece una vez que creamos la capa de ajuste y vemos cómo aparece una pequeña ventana donde podemos acceder al editor de degradado y editarlo a nuestro gusto. Estamos viendo una vista en vivo de cómo quedaría el nuevo degradado en caso de que yo lo aplique. Voy a presionar cancelar y como dije en un principio, los degradados los vamos a usar más con el estilo de capa llamado superposición de degradado. Es este que aparece en esta zona. Estamos viendo aquí la barra de degradado que tiene esta capa actualmente. Es la capa esta, la de el rombo. Vemos cómo en estilo dice diamante. Este estilo lo podemos cambiar también aquí. Vemos cómo cambia a un estilo diferente dependiendo del que seleccionemos y siempre tomando en cuenta los colores que hemos agregado nosotros. Voy a dejarlo como estaba anteriormente, diamante, y voy a entrar al editor de degradados. Estamos viendo cómo aparecen aquí una especie como de flechas. Con estas flechas o triángulos vamos a agregar nuevos colores a los degradados o quitarlos en caso de que así lo deseemos. Si hacemos clic en ellas, aparecen opciones que pueden ser modificadas como el color que tienen actualmente o la posición en la que empiezan a fusionarse más con el otro color que se llama punto medio. Puede ser modificado y dependiendo de la posición que tenga será el efecto que se consiga. Este tipo de cosas son las que te digo que serían muy complejas hacerlas de forma manual en mis tutoriales. Imagínate que quiera crear un degradado con unos 10 colores, tendría que hacer cada uno de los pasos, que es crear un nuevo nivel de color, seleccionar el nuevo color, ajustar la posición del punto medio que se puede cambiar en este valor
o hacerlo manualmente, cambiar la opacidad y entre muchas otras cosas que realmente sería muy complicado hacerlo paso por paso. Lo ideal es que tú aprendas a realizarlos y yo únicamente te diré qué color es cada uno de estos y en qué posición está el punto medio de cada uno de ellos, que es este valor. Voy a cancelar todo esto y antes de empezar a enseñarte a crear degradados, lo único que falta decir es que el estilo de capa de superposición de degradado funciona algo diferente a los otros degradados que vimos hace un momento. La diferencia es que estos degradados son menos flexibles. Por ejemplo, con la herramienta degradado se va a aplicar a todo lo que contiene la capa o a menos que hagamos una selección de una zona para que únicamente se aplique a dicha zona. Lo mismo va a pasar con la capa de ajuste y el estilo superposición de degradado se aplicará únicamente a los píxeles que contenga la capa, que en este caso son las figuras geométricas que aquí tengo. Es por ello que los degradados únicamente se ven dentro de las figuras y no fuera de ellas. Si usamos la herramienta de degradado, tendríamos que hacer un degradado para todo el tamaño del lienzo y eso es algo que nos complica más el trabajo. A continuación vamos a empezar a crear unos degradados.